Y bien, pues también quiero invitar, porque toda esta información está en el canal que tiene nuestro invitado. Ahí hay muchísima más información. Esto es una entrevista muy breve, Miguel. Estamos conversando con Miguel Treviño de Hoyos, exalcalde de San Pedro Garza García. Y bueno, pues me encantaría que quien tenga interés también pueda consultar. ¿Qué más podemos encontrar en tus redes? Porque normalmente hablamos de las redes al final, pero ¿dónde encontramos todo esto que haces? Sí, bueno, toda su experiencia. Me gusta mucho compartir estas prácticas y ejemplos visuales de lo que hicimos. A final de cuentas, cuando vemos una foto en mis redes... como la de este ciudadano que nos presentaste, ¿no? Que va en el andador, sí, un antes y un después. Sí, tengo muchos antes y después en Instagram, en X, en Facebook. En todas, mi dirección es Miguel B de Bernardo, Miguel B Trevino, seguido en bajas, Miguel B Trevino en X, en Instagram, en Facebook, ahí me pueden seguir y preguntar lo que quieran. Si se quedan con una duda a partir de esta conversación con Rosa, con mucho gusto. Muy bien. Les sigo contestando. Bueno, dentro de estas redes, bueno, pues has hecho contacto con muchos alcaldes en el mundo, particularmente con Fajardo, Sergio. De Medellín. De Medellín. Y bueno, hablábamos, es más, el hotel donde estábamos en el desayuno. Si tú sales de ese hotel y ves por la calzada de Independencia, la banqueta es de este tamaño y en ese tamaño tan pequeño hay un poste de luz. Cuando la gente camina por esta banqueta, si va una mujer, he visto madres caminando de la mano con sus hijos, tienen que bajarse a la calle porque no pueden caminar en ese pedazo de banqueta. Decía, la banqueta es lo más importante de la ciudad, la infraestructura más importante. Diles por qué, Miguel, por favor. Sí. Porque aquí no entendemos. Pues no le damos esa prioridad al peatón. Híjoles, es una pregunta tan importante que así de sencilla como se escucha nos da para platicar horas de por qué es tan importante la banqueta. Y efectivamente yo me veo hoy como alcalde, me veía como un alcalde que está aprendiendo de otros alcaldes. Los alcaldes, y con esto resalto la importancia de lo que comenta Rosa sobre mi contacto con otros alcaldes, somos un servidor público muy práctico. Decía Fiorello LaGuardia es un alcalde de los 70s en Nueva York. No hay, para quienes nos siguen en Estados Unidos además, no hay una manera republicana o demócrata de barrer la calle. No hay una manera morenista, panista, priista, emesista, independiente de tener un árbol bello, de tener un parque en donde quieras estar, de tener una banqueta digna. Hay una manera práctica de hacerlo y con parámetros técnicos que existen. La banqueta es el espacio por donde se mueve quien es el más importante en la pirámide de la movilidad, ¿verdad? Hay un parámetro que es una ley universalmente, que para quienes no sepan ya está en nuestra Constitución. La Constitución política de los Estados mexicanos se reformó hace unos años para decir: esta es la pirámide de la movilidad. Y los gobiernos tendríamos que responder esa pirámide, donde hasta arriba están las personas que nos movemos caminando por la ciudad. Esos son los que requieren más inversión y más... Luego están quienes se mueven en bicicleta o en scooter. ¿Por qué? Porque estás en una posición más vulnerable de quien se mueve en automóvil. Luego está quienes se mueven en el transporte público y en la parte más abajo de la pirámide está quienes se mueven en automóvil. Entonces, esa es una obligación. Del ejemplo de Sevilla, ¿cómo modificaron de la gente que usaba, creo que era el 0.1 bicicleta, y cómo al hacerle la infraestructura se incrementó el uso de la bicicleta, la eléctrica y la no eléctrica, etcétera? Y además, qué bueno que pones el ejemplo de Sevilla, porque Sevilla es una ciudad muy caliente y húmeda en el verano. No, aquí, la historia es idéntica en todo el mundo. No, aquí nadie se va a mover en bicicleta. Eso lo han dicho en todos lados. La gente me decía en San Pedro, porque creamos infraestructura para la bicicleta cuando no había: Miguel, no somos Ámsterdam. Les digo, no, ya sé que no. ¿Y saben qué?
Ámsterdam tampoco era Ámsterdam. La gente no se ha metido a ver la historia. Pero cuando Ámsterdam hace 50 años empieza a crear esta infraestructura, hubo protestas y hubo muertos. Es idéntica. Y allá también decía la gente no se va a mover en bicicleta. Y claro que lo que ha hecho París con Anne Hidalgo al frente es muy sobresaliente. Entonces, las condiciones cambian. Las ciudades, algunas son más propicias, otras no. Unos tienen unos fríos terribles. Mexicali tiene un calor muy importante. Pero y tampoco quiere decir, cuando decimos que se necesita infraestructura ciclista y se necesitan banquetas arboladas, no estamos diciendo que la gente vaya a estar ahí caminando a todas horas y que todos sus trayectos vayan a ser de esa manera. Estamos diciendo que es parte de la oferta, que de repente te vas a mover. Ahorita hablabas tú de la calzada Independencia, por tramos, dependiendo de dónde está. Entonces, sí necesitamos alcaldes que apuesten por eso en Mexicali, en Tijuana, que también tiene ese reto muy importante, y en el resto de las ciudades de México. Hablando del crecimiento de las ciudades, el caso de Tijuana es el ayuntamiento que más densidad tiene por año. El crecimiento poblacional es impresionante, ya superó a todo, hasta el sureste, ¿no? Que era Cancún, uno de los municipios que más crecía por la migración que recibían. Y en el caso de Tijuana, Miguel, quiero que hablemos, no sé si tengas algún parámetro, algún comentario que hacer con relación al crecimiento que ha tenido Tijuana, que obviamente decíamos, Mexicali es plano, Tijuana no, son cerros, y decía la gente, ¿cómo van a subir cerros? Bueno, hay bicicletas con eléctricas que te sí ayudan a subir pendientes. Entonces, la manera es cómo buscamos el cómo sí se use la bicicleta. Aquí en Mexicali me da mucha pena decirlo, pero esta política que tiene el gobierno del estado de hacer más pasos a desnivel, el año pasado autos irregulares, sin catalizadores, no tenemos verificación vehicular, 500,000 vehículos, un año importamos. Así como se decía que cada mexicano, o sea, aquí cada familia tenemos 3 coches, somos 3 en la familia, cada quien tiene su carro. ¿Qué es eso? Y súmale los carros ilegales. Yo acabo de estar en Nuevo León, yo no vi una placa ilegal en Nuevo León. Sí, estamos muy estrictos en eso. Y aquí ese es orden, ¿no? Pero bueno, el tema de la movilidad es tan importante, de cómo gestionamos desde las ciudades el que se facilite eso, en vez de estar haciendo puentes ¿no? Para más carros. ¿Qué vamos a seguir haciendo, más segundos pisos o qué? Sí, es la apuesta. Muy importante lo que comentas, porque además, si seguimos moviéndonos hacia ciudades al servicio del carro, eso tiene todo tipo de derivaciones negativas, la calidad del aire, entre otras. Entonces, cuando nosotros tenemos ciudades que se van volviendo más densas en ciertos puntos, ¿no? O sea, esto tiene que ser con orden, y en donde la gente vive en un perímetro más pequeño o en diferentes perímetros más compactados, el gobierno tiene los recursos, ¿verdad? Porque el tener esta gente compactada, bueno, pues implica pago de predial, implica actividad económica. El gobierno tiene los recursos para invertir en serio en la infraestructura. Además, la motivación, porque cuando nosotros viajamos a otras ciudades del mundo y vemos los grandes parques preciosos, ¿qué tienen en común? Que está lleno de gente. ¿Y qué tienen en común? Que todo el mundo quiere vivir ahí alrededor. Entonces, eso se convierte en un círculo virtuoso. Lo logró San Luis Potosí con el Parque Tangamanga. San Luis Potosí, 20 años. La Ciudad de México es un excelente ejemplo de parques muy bonitos, la gente quiere vivir ahí cerca, al gobierno le conviene invertir, más gente quiere vivir ahí cerca, me puedo mover con más eficiencia sin necesidad de moverme a todos lados en carro. Entonces, efectivamente, no solamente para Mexicali, sino también Tijuana, con una orografía distinta, pero también hay zonas de Tijuana donde efectivamente la gente puede vivir y moverse, ¿verdad? No quiere decir que es toda la ciudad parejo al mismo tiempo. Sí, hay un ejercicio bueno, lo aplaudo, el Parque Esperanto, que también ha modificado mucho lo que es la parte donde está la presa de Tijuana. No he tenido la oportunidad de irlo a grabar, pero los videos que he visto
está muy bonito, va muy bien. Creo que se hicieron las adecuaciones necesarias para que, aun cuando suba el vaso de agua de la presa, pues no afecte la infraestructura, ¿no? Como sucedió en su momento en el río Santa Catarina, ¿no? Que se puso, y ahorita afortunadamente ya entendieron que ese río es un río y hay un bosque enorme, ¿no? Claro. Me encantó verlo ahora, el bosque que tienen ahí, y está precioso. Pero bueno, volviendo al tema, la vivienda, porque este tema es importantísimo. Ya ves que ahorita trae la idea del gobierno de convertirse otra vez el Infonavit en constructor. Pues ojalá que construyan vivienda, para que los jóvenes salud regresen a estos espacios donde ya está la infraestructura, donde ya hay vialidades, transporte, etcétera. Pero quiero el tema de vivienda, que te lo cuestionaron durante el evento. Es importante a tal grado el tema de vivienda, Rosa, que yo lo que les diría es, y esto aplica para el tema de Monterrey, área metropolitana, y probablemente también es el caso de Mexicali, tendemos a pensar que nuestro problema de fondo es de movilidad y transporte. Y no, ese es un síntoma del problema. El problema de fondo es la vivienda. Cuando la ciudad se desparrama, nada funciona, incluido el transporte no funciona. Entonces, los gobiernos coordinados, el municipio, el estado y la federación, tenemos que hacer de la vivienda una prioridad. Y la vivienda necesitamos que sea vertical para que la gente, para que se vuelva más accesible, para que los jóvenes tengan algo que puedan comprar, donde vivir y donde su vida cotidiana sea una vida cotidiana de calidad de vida. ¿Por qué? Porque la inversión está ahí concentrada en los parques, en las aceras, en todo lo que se necesita para hacer una vida cotidiana agradable. Ahí está el reto de nuestras ciudades, la vivienda. Ahora, en Mexicali pues existe el IMIP, que es el Instituto Municipal de Planeación, ¿no? Pero pues nada más dice, ya no vamos a crecer más, si Mexicali no se autoriza una vivienda fuera de la mancha urbana, tenemos muchísimos espacios, tú ves un mapa de Mexicali y ves todos los huecos que existen dentro de la ciudad sin construir, y ahí están como una inversión perdida. Sí, eso es terrible, eso es terrible para la ciudad. Eso es Mexicali, y Tijuana no tiene ese caso porque, bueno, pues Tijuana, al contrario, lo que le hace falta es espacio para construir, ¿verdad? Por eso tuvo que salir de la zona donde ya estaba muy concentrada, y Tijuana pues es otra realidad, ¿no? Ahí sí la vivienda vertical es una realidad. Tiene otros problemas, claro, porque estás hablando de que es la misma conexión del agua, que es la misma capacidad de luz para hacer edificios muy altos, ¿no? Entonces ahí es otro problema. Pero bueno, volviendo al tema de los retos que tienen las ciudades, porque ustedes tienen un diagnóstico dentro del centro. Ahorita vamos a platicar sobre este centro que el Tecnológico de Monterrey tiene, que es el centro para el futuro de las ciudades del Tecnológico de Monterrey. Ahí tienen un claro panorama de cómo están las ciudades de México y lo que se necesita hacer. ¿Algún mensaje que le quieras decir a la audiencia sobre el trabajo que se ha realizado y de qué manera los ciudadanos también debemos de participar? Porque nos faltan ciudadanos, Miguel, al final del día. Sí, bueno, primero decir que el centro tiene un grupo de especialistas muy importante, con todas las credenciales para entender a fondo nuestros retos de vivienda, de movilidad, de agua, de medio ambiente. Y uno de los datos ya visualizados que son más impactantes para quienes entienden de urbanismo, pero además cualquier persona lo podemos entender porque es un poco sentido común, es que tú ves el mapa de nuestras ciudades, la que quieras, puede ser Monterrey, puede ser Mexicali, y si pintas con un color las zonas donde hay más población, donde está creciendo, y con otro color las zonas donde está decreciendo la población. Y lo que vemos son ciudades donde en el centro está cayendo la población y en la periferia está subiendo la población. Eso es terrible, ¿no? Porque te vas quedando con espacios céntricos, por lo tanto cerca de las escuelas, cerca de los hospitales, cerca de los lugares históricos, cerca de las oficinas. Te vas quedando con esos espacios de donde quisieras estar cerquita, cada vez más despoblados, y los lugares que están lejísimos, cada vez más poblados. ¿Por qué?
porque los gobiernos no hemos sabido movernos con agilidad para crear condiciones que en esos lugares céntricos se pueda construir verticalmente para tener vivienda más accesible y para que la gente los pueda comprar y para que el transporte sea más sencillo y más barato. Entonces, todas esas virtudes implican un trabajo mucho más creativo de las autoridades. Y esto tiene que ser en conjunto con los especialistas y por eso la importancia del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC. Así es. Si nos compartías, es un manual, le pudiéramos llamar, de gestión. Bueno, hoy en la mañana les platicaba a los participantes en el desayuno de Coparmex que al hacer obra pública, porque la gestión que tuve en San Pedro fue muy intensiva en obra pública, hicimos proyectos de regeneración urbana que no se habían hecho nunca. Y ahí yo creé mi propio manual de obra pública para lograr hacer las cosas en tiempos y fue algo que me dio mucho resultado. Entonces, pues siempre lo comento y por supuesto lo pongo a disposición de quien le interese. Así es, porque bueno, esto es importantísimo hablando del modelo de seguridad. San Pedro, normalmente la media capacitación de sus policías era de 6 meses, pasó a 9 meses. El tema de gobierno amigable, ¿no? Ahí estás hablando de la modernización urbana, un presupuesto participativo. Estaba el tesorero ahí, saludos a Roger Sosa Lafita, que también tenemos el presupuesto participativo. Lo que nos falta es recursos, porque pues de cada peso que le llega al municipio, ¿cuánto se va a la nómina y al gasto corriente? Creo que como 70 centavos. Sí, o sea, le quedan ser 30 centavos nada más a nuestra alcaldesa Norma Bustamante. Pues, ¿qué va a hacer con 30 centavos? Por eso tenemos las calles tan horribles aquí en Mexicali, llenas de baches, muy mal. Es un reto la parte financiera, sí. Así es, entonces necesitamos mejorar eso. Y bueno, el tema de los parques, ya hablábamos, los distritos, ahí en San Pedro, pues está el distrito Valle Oriente, el casco que has mencionado de San Pedro, los corredores muy importantes que se han generado, y la inclusión. Hiciste un centro de salud también que no te correspondía, porque se detectó que se necesitaba, ¿es así? Sí, en la campaña por la reelección, hay que recordar que estábamos todavía en la pandemia. Como país cometimos un error en desmantelar el Seguro Popular. Ese fue un acierto de un gobierno anterior, el gobierno de Fox. Y me di cuenta que la mayor angustia en el municipio, sobre todo en las zonas de más necesidades, con una población mayor, muy importante en número, ese era el tema que salía, la salud. Entonces dije, bueno, pues no es competencia municipal, pero no me parece justo que un municipio como San Pedro tenga parte de su población fuera de esa cobertura básica. Entonces encontramos un terreno municipal, compré otros terrenos al lado, hicimos un perímetro, juntamos un perímetro interesante, 800 metros cuadrados, y convencí al gobernador de que le invirtiera en equipamiento. Yo construí el edificio, pero el Estado metió el equipamiento y opera ahorita el centro de salud, y es un centro de salud. Ahí están en mis redes, de veras, vean, está precioso, ¿no? Entonces yo me siento muy orgulloso de que a la población que dice, oye, aquí está. En San Pedro todo el mundo tiene acceso a la salud. Y se puede. Ahí lo pueden ver en mis redes, está muy bonito el centro. Oye, por último, cuidemos, ¿banco de tiempo? Sí. ¿Qué es banco de tiempo? San Pedro también, y esto también en las zonas de mayor necesidad, nos dimos cuenta de lo grave que es un problema que vivimos a nivel país. No, este es un tema que nos da para un programa de 1 hora, lo voy a tratar de sintetizar en 3 minutos. En nuestro país hay mujeres, digo mujeres porque en el 95% de los casos en San Pedro, y creo que en todo México es así, hacen labores de cuidado todo el día. Todos conocemos en nuestras familias a alguien que cuida a sus papás, a sus hijos, alguna persona con discapacidad, alguna persona enferma, y estas personas hacen labores de cuidado todo el día. Insisto, parte de la injusticia es que por default lo hace una mujer, eso no es correcto. Y hay toda una literatura y prácticas internacionales en relación a los sistemas de cuidado. Sistema de cuidado quiere decir que el gobierno te ayuda a hacer eso, te ayuda con recursos, te ayuda con especialistas. Entonces nosotros hicimos lo voy a platicar muy brevemente, pero hicimos un censo, vimos dónde estaban las mayores necesidades y empezamos
No es suficiente, pero es un inicio. Empezamos por relevar por unas horas a la semana a esas mujeres que hacen labores de cuidado. ¿Cómo las relevábamos? Con voluntarios, los casos sencillos donde no hubiera, y con especialistas pagados por el DIF, cuando se trataba de una persona que estaba cuidando a una persona con discapacidad y necesitaba hacer una terapia o algo. El municipio llevaba estos especialistas y la persona que hace labores de cuidado podía descansar o hacer otras cosas. Es decir, o sea, lo hiciste antes de que lo pusieran en ley, porque ya esto ya es ley. Lo empezamos antes de que se convirtiera en ley. Y empezamos solo con las personas con más necesidad, hicimos un diagnóstico, pero nosotros creemos que es algo que se debiera extender a todo el país, ¿verdad? Es la mayor injusticia, la injusticia más extendida. ¿Por qué una persona tiene que encargarse de todo sin el apoyo de nadie? Y además, ¿por qué tiene que ser mujer, verdad? Si es una responsabilidad de todos. Sí, pero es parte cultural también. Miguel Treviño de Hoyos, exalcalde independiente por 2 periodos, 2018-2021. Muchísimas gracias por compartir este pequeño espacio con nuestra audiencia. Saludos a Tijuana, ahí estaremos muy al pendiente próximamente. Estaré visitándolos el siguiente programa, pero quiero agradecerle a Nora Vadilla también, que nos enlazó aquí, a Coparmex, a Ernesto García, también presidente del Centro Empresarial, que hizo posible este desayuno. Y al regresar vamos a conversar con José Antonio Torre Medina Mora, quien es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Miguel, muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues muy contento de poder saludar a los ciudadanos de Mexicali, de Tijuana, y pues estoy para servirles. Cualquier pregunta adicional, @Miguel B. Trevino en cualquiera de las redes. Ahí te encontramos. Gracias, Miguel. Gracias. Vamos a mensajes. Volvemos.